Señor abogado, ¿usted tiene poder por el señor Tengo delegación, su señoría. delegación? Sí. Y entonces vamos a empezar, Como usted lo ordene, porque su no podemos señoría. seguir esperando. La audiencia era a las 2:30. Bien. Buenas tardes, damos inicio a la audiencia en el juicio RIT 305-2019. Vamos a identificar a los intervinientes por el Ministerio Público. ¿Quién comparece? Buenas tardes, por el Ministerio Público comparece la fiscal adjunto Tania Cirón Valle Sosa, me acompaña la abogada asistente Claudia Villablanca. Por el Consejo de Defensa del Estado. Buenas tardes, sus señorías. María Elena Piñeiro Ruiz de Gamboa por el Consejo de Defensa del Estado y me acompaña Ángela Manrique, funcionaria del Consejo. Bien, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, señor presidente. Comparece por el Instituto Nacional de Derechos Humanos el abogado Daniel Cárdenas Valladares. Por la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Rodrigo Godoy Araya, en representación de la creyente Cristina Cabezas. Bien, por las defensas. Buenas tardes, su señoría. En representación de don Francisco Arzola Ruiz, Diana Catalina Correa Gaudio, abogado defensor penal privado, acompañada de mi representado. Buenas tardes, magistrado. Comparece la abogada defensora Mariela Alejandra Firín Torres, también en representación del señor Francisco Arzola Ruiz. Buenas tardes, señoría. En representación de Rodrigo Muñoz comparece el abogado Daniel Celis. Bien, el acusado Arzola, su nombre completo al micrófono. Francisco Arzola Ruiz. El otro imputado. Buenas tardes, señor magistrado. Rodrigo Alberto Muñoz Silva. Bien. Se ha convocado esta audiencia para dar a comunicar el veredicto recaído en esta causa y en este juicio. Santiago, 6 de septiembre del 2019. Vistos. Esta sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, reunida para efectos de deliberar, una vez concluido el debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, que los elementos probatorios de cargo vertidos en juicio, valorados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados, resultaron en general coherentes, precisos y concordantes, permitiendo al tribunal tener por acreditado en lo medular el sustrato fáctico de la acusación en los tres hechos planteados. En primer término, de la prueba rendida, en especial de la prueba documental consistente en la hoja de vida de Francisco Arzola Ruiz y de Rodrigo Muñoz Cid, en conjunto con el listado de funcionarios de la 21 Comisaría de Estación Central y la relación del personal que conformaba el foco ECO 21 de la 21 Comisaría de Estación Central entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de mayo del 2017, unido a la prueba testimonial consistente en las declaraciones de los funcionarios Félix Zúñiga, Luis Calderón, Carlos Arriagada y Gerardo Mediavilla, analizadas en relación a las declaraciones de Wilson Romero, Cristina Cabezas, Giovanni Zúñiga y Esteban Godoy, entre otros, ha resultado suficientemente acreditada la calidad de funcionarios públicos de ambos acusados, así como también en particular su pertenencia a la 21 Comisaría de Estación Central de Carabineros de Chile y en especial al foco ECO 21, unidad destinada, entre otras actividades, al control del comercio ambulante de la Plaza Argentina, ubicada en la comuna de Estación Central. Por su parte, en cuanto al primer hecho, el tribunal contó con la declaración del ofendido Wilson Romero Narváez, quien relató de manera pormenorizada sobre los sucesos acaecidos el sábado 7 de mayo de 2016, mientras ejercía el comercio ambulante en la Plaza Argentina, describiendo cómo, tras un intento de huida de sus fiscalizadores, fue conducido por la fuerza al bus institucional de Carabineros de Chile, conocido como, comillas, piquete, lugar donde fue golpeado por el suboficial mayor de Carabineros, Francisco Arzola Ruiz, con su bastón institucional en su tórax y estómago,
propinándole también golpes de puño en su ojo derecho, además de estrangularlo mientras lo insultaba para luego amenazarlo, presionando su arma de fuego en la sien de Romero. Concluida esta agresión, Romero afirma haber sido conducido a constatar lesiones junto a otro sujeto de nacionalidad peruana apodado Ceviche, quien presenció lo ocurrido y luego a la 21 Comisaría de Estación Central, lugar desde donde horas más tarde fueron liberados, sin que en el intertanto se le haya informado a Wilson Romero que estaba detenido ni por qué motivo, pese a que, meses más tarde, tomara conocimiento de que en esa ocasión resultó él denunciado por supuestamente haber lesionado la mano de Francisco Arzola Ruiz, lesión que la víctima relaciona con el gesto de dolor que manifestó Arzola al propinarle un violento golpe de puño en el ojo que lo botó al suelo. La declaración de Wilson Romero Narváez a juicio del tribunal encontró amplia corroboración en la prueba rendida. En efecto, concurrió a estrados Edgar Peña Serna, apodado Ceviche, testigo directo de los hechos, quien refrendó desde su particular perspectiva los eventos vivenciados la tarde del 7 de mayo de 2016, detallando las actividades de comercio ambulante que realizaba antes de ser conducido por funcionarios de Carabineros al piquete, lugar donde presenció, dentro de sus posibilidades, la golpiza sufrida por Wilson Romero a mano del suboficial mayor Francisco Arzola Ruiz, describiendo los insultos, los golpes y el intento de asfixia cometido por Arzola. Además, confirmó que luego de estas agresiones fueron trasladados a constatar lesiones, refirió el estado en que se encontraba Wilson Romero y la situación en la que permanecieron en la 21 Comisaría de Estación Central, agregando que, antes de ser liberado, debió firmar un acta por una supuesta riña entre ellos que nunca ocurrió, lo que coincide con el relato de esta víctima sobre la inexistencia de cualquier clase de altercado con Edgar Peña. Por otra parte, quedó en evidencia en juicio que Wilson Romero mantuvo a lo largo de la investigación un mismo relato, tanto ante el detective Alexis Ramírez como en la instancia de evaluación pericial efectuada por el psiquiatra Danilo Castro, donde además demostró padecer sintomatología ansiosa relacionada con estos eventos, equiparable a un trastorno adaptativo. Esta circunstancia, unida al dato de atención de urgencia del sapo Raúl Yasigi del 7 de mayo del 2016 y al efectuado en el complejo asistencial Barros Luco en la mañana del día siguiente, donde se consignan lesiones alrededor del ojo derecho y en el tórax de Wilson Romero, constituyen elementos de corroboración externa que, entre otros antecedentes, terminaron por reforzar la consistencia y coherencia de su relato. Finalmente, resultó también acreditado que el 8 de mayo del 2016 se generó el parte de detenido número 2288 de la 21 Comisaría de Estación Central, donde se informa sobre la detención del 7 de mayo del 2016 fundamentada en una riña entre Wilson Romero y Edgar Peña, además de un acometimiento de Wilson Romero contra el suboficial mayor Francisco Arzola, quien entrega una detallada narración tanto de la detención por riña como de la agresión de Romero en su contra, eventos que a la luz de la evidencia rendida en juicio resultaron ser falsos. En cuanto al hecho 2, el tribunal recibió la declaración de la afectada Cristina Cabezas Castillo, quien del mismo modo entregó un relato completo de los sucesos ocurridos el 6 de mayo de 2017, en el que se estimó verosímil y consistente, al contrastarlo con la prueba rendida. Refirió que ese día se encontraba en la Plaza Argentina realizando comercio ambulante sin permiso municipal y fue llevada por funcionarios policiales al bus institucional conocido como Piquete, lugar donde el suboficial mayor Francisco Arzola Ruiz, luego de que Cristina Cabezas cuestionara su orden de ir hacia el final del bus, la tomó por la fuerza, lanzándola hacia el fondo para luego sentarla violentamente y comenzar a presionar fuertemente con las manos su cuello, estrangulándola, pasando a continuación a tomarla del pelo
mientras la golpeaba con sus puños en la cabeza, provocando que perdiera un mechón de cabello de raíz. Todo mientras la insultaba constantemente tratándola de, comillas, maraca. Cristina agrega que las agresiones se detuvieron cuando tocaron desde afuera la puerta del piquete, momento en que ingresaron al bus conducidos por carabineros Giovanni Zúñiga Román y su pareja Caroline Segura. Ambos deponentes refrendaron los dichos de Cabezas en juicio, puesto que coinciden que al subir al bus, Cristina estaba llorando, muy alterada, despeinada, con el pelo desprendido de su cabeza entre sus manos. Y Caroline Segura agrega además que al subir le llamó la atención que Francisco Arzola estaba muy agitado, rojo y ofuscado. Es entonces cuando, según los tres testigos, Giovanni Zúñiga le pregunta a Cristina qué le pasó, contestándole ella que Arzola le pegó, razón por la cual Giovanni Zúñiga Román increpó a Arzola por haberle pegado a una mujer, recibiendo como respuesta, comillas, ¿qué te metís vos, chancho culeado?, cierre comillas, para luego ordenar a Arzola, al cabo segundo, Rodrigo Muñoz Cid, que golpeara a Giovanni Zúñiga diciéndole arréglatelo, entre comillas. Los tres declarantes exponen que al instante el cabo segundo Rodrigo Muñoz Cid comenzó a golpear a Giovanni Zúñiga con su bastón institucional y sus puños, agresiones a las que luego se sumó el suboficial mayor Francisco Arzola Ruiz en una dinámica que Caroline Segura describió como brutal, al señalar que fue como si le estuvieran pegando a un animal como, comillas, salvajes. Cristina Cabezas, Giovanni Zúñiga y Caroline Segura afirman que luego los trasladaron a la 21 Comisaría de Estación Central, desde donde, a petición de los afectados, los llevaron a contratar lesiones, afirmación que es consistente con el registro del libro auxiliar de Plaza Argentina, donde se dejó constancia por funcionarios policiales que dichas víctimas afirmaban haber sido agredidas por personal de carabineros, por lo que se les contrató lesiones correspondiendo, según este registro, a Cristina Cabezas el certificado número 018-6874 y a Giovanni Zúñiga el certificado número 018-6875, documento de los que se desprende, entre otros, la contratación de pérdida de cabello de Cristina Cabezas y laceraciones en el cuello y respecto de Giovanni Zúñiga, ambos con observación de traumatismo encefalocraniano TEC. A estos antecedentes se suma el dato de atención de urgencia proveniente del Hospital Alejandro del Río del día siguiente a estos hechos, lugar al que la afectada Cristina Cabezas concurrió a raíz de su intenso dolor, documento en el que se consigna en su anamnesis mareo a consecuencia de una agresión del día anterior y se constata en el examen físico además equimosis en el muslo. El funcionario Fabio Rocco acogió la denuncia de estos hechos y recibió tanto de Cristina Cabezas como de Giovanni Zúñiga un relato compatible con el entregado por ellos en juicios, agregando en su declaración además que cuando acogió la denuncia ambos tenían lesiones visibles. Por otra parte, ambas víctimas fueron evaluadas en instancias periciales, constatándose en los dos signos de angustia y ansiedad que derivaron en diversos diagnósticos de trastornos del ánimo compatibles con los hechos denunciados. Finalmente, respecto del hecho número 3, el tribunal contó con la declaración de Esteban Godoy Urquiza, quien a través de una extensa declaración ilustró al tribunal sobre hechos acaecidos en las inmediaciones de la Plaza Argentina de Estación Central el 25 de mayo de 2017, menos de 3 semanas después de los hechos denunciados por Cristina Cabezas y Giovanni Zúñiga. Según declaró en juicio, mientras se encontraba en el lugar esperando para comprar cigarrillos al comercio ambulante, funcionarios de Carabineros le exigieron exhibir su cédula de identidad. Comenzó a escuchar que, comillas, venía el perro o el nazi, momento en que divisó a un funcionario de Carabineros dirigiéndose hacia él con su, comillas, bastón isométrico, escoltado por otros funcionarios, situación que le provocó nerviosismo, lo que, sumado a un agujero en el bolsillo de su pantalón, retardó la exhibición de su cédula. Al llegar al lugar, según relata Esteban Godoy Urquiza, el suboficial mayor Francisco Arzola le arrebata su billetera y luego de un forcejeo y golpes, llega hasta el bus conocido como piquete. Una vez en su interior, afirma haber recibido de Arzola fuertes golpes en su cuerpo y cabeza con el bastón institucional, al punto de haber perdido el conocimiento,
haber sido golpeado con manos y pies, haber sido estrangulado por Arzola con sus manos, agregando que sintió como si tuviera anillos o algo similar que le estuviera enterrando, para además, en medio de constantes insultos, haber recibido de su parte amenazas de muerte si se atrevía a denunciarlo. Tras constatar que no tenía antecedentes penales, afirma Esteban Godoy, Francisco Arzola Ruiz ordenó que se confeccionara a su nombre una infracción por ejercer el comercio ambulante en la vía pública, suscribiendo una boleta de citación al juzgado de policía local pertinente por esta falta, la que la víctima niega haber cometido en ese momento y lugar. Este relato contó a su vez con una serie de fuentes de corroboración interna y externa. El detective Alfonso Díaz recibió la denuncia efectuada por Esteban Godoy el mismo día en dependencias de la Vicrim Maipú y en lo medular confirma el relato de la víctima al refrentar las circunstancias por las que fue conducido al piquete de carabineros y la naturaleza de las agresiones que recibió en el interior del bus de manos de Francisco Arzola Ruiz, quien lo habría golpeado en el cuerpo y en la cabeza con sus pies, puños y su bastón institucional, al punto de dejarlo inconsciente, agregando que al momento de la denuncia el afectado mantenía lesiones visibles, así como también confirmando que antes de liberarlo le habría extendido una boleta de citación al juzgado de policía local por ejercer el comercio ambulante, la que acompañó a la denuncia. El funcionario de esta misma unidad, Leandro Manqueo, fotografió el cuerpo de la víctima donde se aprecia una serie de lesiones compatibles con el dato de atención de urgencia de la misma fecha, en el que constan hematomas, equimosis y contusiones, así como una serie de lesiones costrosas alrededor del cuello. Su pareja, Débora Castillo, refrendó asimismo en términos generales el relato sobre las agresiones y su contexto, describiendo además el estado en que quedó la víctima a raíz de estos hechos, el miedo, el dolor y la angustia, así como también que al día siguiente debió concurrir a un odontólogo porque sentía un dolor insoportable, producto de lo cual ambos declaran que debió ser extraída una de sus piezas dentales por estar fracturada, afirmación que encuentra sustento en el examen físico de Esteban Godoy, relatado por la perito del Servicio Médico Legal Patricia Negretti, además de la prueba documental incorporada proveniente de la clínica Imagen Dental. A estos antecedentes se suma la evaluación de la perito Inge Oneto, quien describe una narración de los hechos compatible con la denuncia y advierte la evidencia de sintomatología de ansiedad, hiperalerta y un estado emocional lábil, de lo que concluye la existencia de un trastorno adaptativo con elementos de estrés postraumático. Además de todos los antecedentes antes reseñados, se contó con una serie de elementos probatorios anexos, entre ellos probanza transversal a la totalidad de los hechos denunciados que vincularon el relato de los afectados, aportándoles verosimilitud y coherencia. Por ejemplo, se analizó la particular huella de las lesiones imputadas por las víctimas a Francisco Arzola Ruiz, en especial la presencia de estrangulamiento en los 3 hechos denunciados, lo que según el subcomisario Carlos Arriagada constituye una verdadera firma lesional. Asimismo, se exhibieron una serie de fotografías y elementos que dieron cuenta del contenido del roperillo del suboficial mayor, en el que se encontraron diversas especies selladas que suelen ser vendidas en el comercio ambulante, entre ellas chocolates, perfumes, una caja con punteros láser, bastón de selfie, sábanas y un cartón de cigarrillos marca Jail Salmer, entre otros, como también 3 teléfonos, un machete y 2 cuchillos, objetos que refuerzan la verosimilitud de los dichos de las víctimas en cuanto refieren una dinámica de abuso policial que se vivía en la Plaza Argentina de Estación Central. En definitiva, la extensa prueba testimonial, pericial, documental y evidencia material incorporada resultó un todo coherente del que se desprende, como consecuencia lógica, la ocurrencia de los hechos imputados de modo compatible con el presupuesto fáctico de la acusación. Segundo, el mérito de la prueba rendida y el tenor de los hechos acreditados han permitido al tribunal establecer el despliegue de una serie de conductas por medio de las cuales, abusando de su cargo, se ha provocado deliberadamente por los funcionarios públicos acusados dolor y sufrimiento grave a los afectados,
en una dimensión tanto física como psicológica. En efecto, las víctimas refieren desde luego haber sentido dolor físico a consecuencia de los violentos golpes que les fueron propinados, lo que se ve refrendado por la huella que dejaron en sus cuerpos. Pero además la mayoría indica haber pensado que en el momento de ser agredido iban a morir a manos de Arzola, o por otra parte señalan haber sentido mucho miedo, frustración y desconcierto al ser golpeados por un funcionario policial y luego haber mantenido en el tiempo dificultades para dormir, irritabilidad y desánimo a consecuencia de estos hechos, habiéndose constatado en todos alguna clase de trastorno del ánimo asociado a su respectiva golpiza. Además, refieren de diversos modos haberse sentido humillados por los insultos que recibieron o por la forma injusta en que los maltrataron, sin pudor e incluso degradados como un objeto, como un títere, en palabra de Cristina Cabezas. A juicio del tribunal, las conductas que se han tenido por acreditadas resultan aptas para ocasionar el sufrimiento que subjetivamente reportan las víctimas, puesto que consistieron no solo en violentos golpes de pie y puño, sino además en golpes con la porra institucional y en el caso de Francisco Arzola Ruiz también en estrangulamiento, en amenazas de muerte o de dañar a sus seres queridos, todo abusando de la autoridad y el monopolio del uso de la fuerza que les ha conferido, que había sido conferido por el Estado, utilizando dependencias institucionales para privar a sus víctimas de libertad, su bastón e incluso su arma de servicio para agredir e intimidar, circunstancias todas graves y que explican la concreción del resultado. En cada caso, además, la prueba rendida permitió desprender que las agresiones tuvieron por objeto castigar a las víctimas por desafiar la autoridad de Francisco Arzola, puesto que todas fueron precedidas de alguna clase de desaveniencia, como el hecho de que Wilson Romero haya huido de la fiscalización que intentaron realizar a su respecto, que Cristina Cabezas se haya negado a sentarse en el lugar específico donde Arzola la enviaba en el bus, que Giovanni Zúñiga le haya increpado por pegarle a una mujer, o que Esteban Godoy haya demorado la exhibición de su cédula de identidad o no haya querido ingresar al piquete, título de castigo que se evidencia expresamente en el caso de Giovanni Zúñiga, cuando Rodrigo Muñoz Cid acomete en su contra, accediendo a la instrucción de Arzola de agredirla, para lo que empleó el eufemismo, comillas, arréglatelo. En consecuencia, más allá de la noción coloquial del término tortura, la prueba rendida en juicio ha permitido satisfacer la definición que tanto nuestro ordenamiento interno como la Convención contra la Tortura ha hecho de ella, al haberse acreditado que, en su caso, los acusados, abusando de la autoridad y poder que les confiere su posición de funcionarios públicos, provocaron intencionalmente en las víctimas dolor y sufrimiento grave, con el propósito de castigarlos por algo que se les imputó haber cometido mientras se encontraban privados de libertad, razón por la cual el tribunal accederá a la calificación jurídica propuesta por el Consejo de Defensa del Estado y la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, estimando que los hechos 2 y 3 constituyen el delito de torturas, previsto y sancionado en el artículo 150A en relación al artículo 150C del Código Penal. El primero de ellos, tanto respecto de Francisco Arzola como de Rodrigo Muñoz Ruiz Cid, y el segundo únicamente respecto de Francisco Arzola. En cambio, pese a satisfacer el estándar antes mencionado, el hecho número 1 constituye el delito de tormentos y apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150A, vigente al 7 de mayo de 2016, por ser la ley que regía a la época de ocurrencia de los hechos, al haberse acreditado que Francisco Arzola Ruiz, en su calidad de funcionario público, aplicó a una persona privada de libertad intencionalmente dolores y sufrimientos graves en los términos reseñados en el párrafo precedente. Por otra parte, tanto el hecho número 1 como el hecho número 3 configuran también respecto de Arzola el delito de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193, número 4 del Código Penal, puesto que además de los tormentos antes descritos,
se acreditó que, abusando de su oficio, Arzola cometió falsedad al faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales, tanto en la imputación por riña y maltrato respecto de Wilson Romero Narváez, contenidas en el parte policial 2288 de la 21 Comisaría de Estación Central, como en la boleta de citación 276060 por ejercer el comercio ambulante respecto de Esteban Godoy Urquiza. Ambas afirmaciones que convierten los documentos que en ellas se basan en ideológicamente falsos. Finalmente, la pretensión de condena del Ministerio Público respecto de los ilícitos de detención ilegal y amenazas de Francisco Arzola Ruiz será desestimada, puesto que si bien se constató en la prueba rendida la existencia de privaciones de libertad injustificada de los afectados y amenaza de causar males que constituyen delito, ambas circunstancias, a juicio del tribunal, se encuentran subsumidas en las conductas de tortura o tormento por las que Francisco Arzola Ruiz será condenado, resultando de la privación de libertad, además, un presupuesto de la figura típica de tormentos y apremios ilegítimos vigente al 7 de mayo de 2016 y una condición ya penalizada en el artículo 150C vigente a mayo de 2017, norma que debe privar por especialidad. Tercero, de la prueba rendida resultó establecida asimismo la participación culpable que en calidad de autores correspondió a Francisco Arzola Ruiz en todos los hechos y a Rodrigo Muñoz Cid en el hecho número 2, conforme lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, al haber adquirido convicción el tribunal a través de diversos medios de prueba de las conductas que cada uno de los acusados desplegó, unido al reconocimiento y detalladas descripciones que de ellos realizaron a lo largo del juicio víctimas y testigos, antecedentes todos que vincularon incuestionablemente a Francisco Arzola y Rodrigo Muñoz en el desarrollo de estos sucesos. Cuarto, las alegaciones de las defensas fueron desestimadas, principalmente por los mismos argumentos planteados precedentemente, al haber estimado el tribunal que la prueba rendida resultó completa, precisa, consistente y coherente para establecer en lo medular el núcleo fáctico propuesto por el persecutor en cada uno de los hechos, sin que la prueba rendida por la defensa de Francisco Arzola Ruiz haya logrado desvirtuarla, al resultar poco concordante e inverosímil contrastada con las demás evidencias aportadas. Por otra parte, la existencia de otros medios más perversos para infligir dolor en las personas no le resta severidad a las conductas acreditadas, que a juicio del tribunal resultan graves y satisfacen por completo los presupuestos planteados por cada tipo penal acreditada. La prueba rendida no se ha centrado en describir, comillas, meras escaramuzas entre comerciantes ambulantes y una fuerza policial dispuesta a contenerlos, sino de una serie de conductas abusivas de parte de los acusados, quienes, excediendo con creces los límites aceptables del ejercicio del poder que se les ha conferido, han usado su posición para dañar y denigrar con una violencia brutal e injustificada, quedando descartado con ello tanto la justificante del artículo 150A, que no considera tortura las molestias derivadas de un acto legítimo de autoridad, como la figura típica del artículo 255 del Código Penal, que expresamente descarta su aplicación cuando los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad. Quinto, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal establecidas en el artículo 12, número 1 y 12, número 6 del Código Penal, invocadas por la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial a nombre de Cristina Cabezas Castillo, serán desestimadas, al estimar el tribunal que el abuso de la condición de funcionario policial de Francisco Arzola Ruiz, con las prerrogativas y poder que esto le confiere, se encuentra ya contenido en la figura delictual por la que ha sido condenado, resultando improcedente considerarlas conforme establece el artículo 63 del Código Penal. Sexto, en consecuencia, el tribunal ha resuelto por unanimidad, primero, condenar a Francisco Arzola Ruiz como autor del delito consumado de tormentos y apremios ilegítimos,
previsto y sancionado en el artículo 150A del Código Penal, perpetrado en la comuna de Estación Central el día 7 de mayo de 2016 en la persona de Wilson Romero Narváez. Segundo, condenar a Francisco Javier Arzola Ruiz como autor del delito reiterado de torturas, previsto y sancionado en el artículo 150A del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, por los ilícitos perpetrados en la comuna de Estación Central los días 6 y 25 de mayo de 2017, en la persona de Cristina Cabezas Castillo, Giovanni Zúñiga Román y Esteban Godoy Urquiza. Tercero, condenar a Francisco Javier Arzola Ruiz como autor del delito reiterado de falsificación de documento público previsto y sancionado en el artículo 193, número 4 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, por los ilícitos perpetrados en la comuna de Estación Central los días 7 de mayo de 2016 y 25 de mayo de 2017. Cuarto, condenar a Rodrigo Alberto Muñoz Cid como autor del delito de torturas, previsto y sancionado en el artículo 150A del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, perpetrado en la comuna de Estación Central el día 6 de mayo de 2017 en la persona de Giovanni Zúñiga Román. Quinto, absolver a Francisco Javier Arzola Ruiz de los cargos formulados en su contra como autor del delito reiterado de detención ilegal, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, por los ilícitos supuestamente perpetrados en la comuna de Estación Central los días 7 de mayo de 2016, 6 y 25 de mayo de 2017. Sexto, absolver a Francisco Javier Arzola Ruiz de los cargos formulados en su contra como autor del delito reiterado de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, por los ilícitos supuestamente perpetrados en esta ciudad, en la comuna de Estación Central, los días 7 de mayo de 2016, 6 y 25 de mayo de 2017. Noveno, los demás argumentos y el desarrollo de los aquí enunciados se darán a conocer en la comunicación de la sentencia definitiva que será redactada por la magistrada doña Romina Oneto Bertín y puesta en conocimiento de los intervinientes el día sábado 14 de septiembre de 2019 a las 13 horas, sin perjuicio de que dicho día u hora pueda modificarse, lo que será oportunamente informado a los intervinientes. Dictado todo esto en el RUC 1700-492-941-1, RIT 305-2019, por el tribunal cuya integración ustedes ya conocieron al inicio de este juicio. En consecuencia, habiéndose arribado un veredicto condenatorio, abrimos debate para la determinación de la pena. Señora fiscal, tiene la palabra. Señoría, incorporo en esta etapa procesal los extractos de filiación y antecedentes de ambos acusados, Francisco Javier Arzola Ruiz y ahora condenados, Rodrigo Alberto Muñoz Cid, que no registran condenas ni anotaciones preteritas. En atención a lo anterior y al veredicto señalado por el tribunal respecto a las figuras penales que respectivamente ha referido el juez presidente, considerando además la circunstancia de que algunas de ellas están en carácter de reiterado, el Ministerio Público solicita que se imponga a los acusados y ahora condenados las siguientes penas. Francisco Arzola Ruiz, por el delito de tormentos y apremios ilegítimos previsto y sancionado en el artículo 150, letra A, vigente al momento de los hechos, esto es 7 de mayo del año 2016, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales y las costas de la causa. Respecto al delito reiterado de tortura, previsto y sancionado en el artículo 150A, actualmente vigente, respecto a los hechos números 2 y 3 del auto acusatorio, el Ministerio Público solicita que se imponga la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales y las costas de la causa. Respecto al delito de falsificación de instrumento público en carácter de reiterado, el Ministerio Público solicita que se le imponga la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales y evidentemente las costas de la causa.
Adicionalmente, respecto a don Francisco Arzola Ruiz, teniendo en consideración que fueron incautadas diversas especies de su roperillo institucional, solicitamos el comiso de las especies incautadas. Respecto al ahora condenado don Rodrigo Muñoz Cid, por el delito de tortura previsto y sancionado en el artículo 150A actualmente vigente, el Ministerio Público solicita que se le imponga la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales y las costas de la causa. Bien. El Consejo de Defensa del Estado. Su señoría, respecto del condenado Arzola, existiendo un... Señora abogada, el micrófono, por favor. Y tiene que ser el de acá, su señoría. Ahora sí. Su señoría, respecto del condenado Arzola, habiendo sido este condenado por un delito de apremio ilegítimo, 2 delitos de tortura y 2 delitos de falsificación, y no pudiendo todos estos estimarse como un solo delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 351, el Consejo entiende que la pena que se le debe aplicar, aumentando en definitiva la pena de la tortura, que es la de presidio mayor en su grado mínimo en 1 grado, como lo establece ya el artículo 351 señalado, y no pudiéndosele condenar al mínimo conforme a lo que establece el mismo artículo 150, la pena que se solicita es la de 15 años de presidio mayor en su grado medio. Respecto del condenado señor Muñoz, tratándose del delito de tortura, del artículo 150 letra A, esta parte entiende que la pena que debiera aplicarse no debiera ser inferior a la de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y que además se les debe condenar a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa. Gracias. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, su señoría. Por efectos de economía procesal, solicito que se nos tenga por adherido a la petición de pena que ha expuesto el Ministerio Público y en ese sentido solicitamos que se impongan las penas que ya fueron reseñadas por la señora fiscal. Gracias. Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Poniendo así haciendo una prevención previa, que considerando que solamente mi representación es respecto al hecho de Cristina Cabeza y por lo tanto excluiré cualquier referencia a la reiteración y que pudiera tener impacto en la pena. Solo me referiré como petición de pena respecto del hecho que afectó a Cristina Cabezas, la pena contenida en el artículo 150 letra A, excluyendo el mínimo que establece el mismo artículo 150 y en términos concretos esto se traduciría en una pena que nosotros estimamos de 7 años y 181 días. Gracias. La defensa del acusado Arzola. Su señoría, ¿le puedo pedir un receso de 2 minutos, por favor? Bueno, breve receso de 2 minutos. Respecto de todos los hechos, se le reconozca las circunstancias del artículo 11, número 6, por carecer de anotaciones en el extracto de afiliación de antecedentes, mi representado, como se ha dado cuenta, a través del instrumento incorporado por el Ministerio Público y circunstancias además que vienen reconocidas en la acusación. En segundo término, Vuestra Señoría, voy a solicitar que se reconozca la circunstancia aminorante del artículo 11, número 9, respecto de todos los hechos. En primer término, voy a indicar que respecto del hecho 1 del artículo 150, letra A, el imputado reconoce interacción y conato con Wilson Romero Narváez, llegando al punto de indicar que se había caído al suelo con él y que los habían tenido que separar, razón para la cual estima esta defensora que no solamente se sitúa en el lugar de los hechos, sino que reconoce una agresión en común entre el sujeto activo y pasivo, razón por la cual entiende la defensa que es un elemento de convicción importante para el tribunal para haber arribado a la decisión que llegaron.
Respecto del ilícito de torturas reiteradas del artículo 150, letra A, en relación a los hechos 2 y 3, también la defensa va a solicitar que se reconozca la circunstancia del artículo 11, número 9. Para ello, vuestra señoría, indicando en primer término que respecto de doña Cristina Cabezas, el imputado reconoce haberse situado en el lugar de los hechos, reconoce haber estado arriba del autobús en circunstancias que también había otro deponente que indica que había otro carabinero arriba y él se menciona él solo arriba de este autobús, razón por la cual entiende la defensa que es un elemento importante para formar la convicción, toda vez que, como el tribunal tuvo acreditado el hecho de acuerdo al sustrato fáctico propuesto en la acusación, de acuerdo a la propuesta de la acusación y lo declarado por la deponente Cristina Cabezas, ellos se encontraban a solas, lo que se condice con la declaración de mi representado, no mencionando a la persona del señor que estaba elaborando un documento arriba del autobús. En relación a la víctima Giovanni, vuestra señoría, también va a solicitar el reconocimiento del artículo 11, número 9 en relación a este punto, toda vez que respecto de él cuenta la mecánica de los hechos, cuenta que es traído hacia el bus institucional por otro funcionario de Carabineros, que era el señor Muñoz Cid, razón por la cual sirve como elemento de convicción para acreditar la participación del coimputado en el hecho, situándolo, toda vez que es el coimputado quien lo traslada al bus institucional. Ponderación que estima la defensa que debe hacerse en justicia respecto de la cooperación que hace mi representado al momento de sindicar la presencia de Muñoz Cid en el lugar, además de la de él y de las acciones desplegadas. Respecto de don Esteban Godoy Urquiza, también entiende la defensa que se reúnen presupuestos suficientes para estimar que concurre la circunstancia del artículo 11, número 9, toda vez que el imputado reconoce haberse bajado del bus y haber ido en ayuda de las funcionarias de Carabineros que no estaban pudiendo ejercer el control respecto del sujeto que resultó aprendido, y que reconoce haber desplegado maniobras de contacto corporal con él, como lo son haberlo levantado y intentado levantarlo fuertemente del brazo en varias ocasiones para subirlo al bus institucional, razón por la cual que también colabora como elemento de convicción a la decisión del tribunal de vuestra señoría. Si bien es cierto, vuestra señoría, la cooperación al esclarecimiento de los hechos es una circunstancia que entiende la defensa que debe ser ponderada no por el solo hecho de que una persona se siente a declarar, el imputado aporte información que sirve al esclarecimiento de los hechos. Los hechos se esclarecen en la audiencia de juicio oral, toda vez que el día de hoy han quedado fijados como inamovibles por el tribunal de vuestra señoría, y esos hechos se han informado por la declaración de mi representado en los términos que lo ha hecho, de acuerdo a las interacciones que presentó con cada uno de estos tres sujetos, pudiendo entonces llegar a ese veredicto, además de la participación respecto del otro imputado. Entendemos que no puede considerarse a una persona que guarda silencio y no dice nada en las mismas condiciones a una persona que reconoce haber estado presente en un lugar, reconoce conatos, reconoce conductas, que si bien es cierto, en concepto de él, no eran conductas constitutivas de los ilícitos que vuestra señoría arribó a su convicción el día de hoy, sí reconoce que son conductas de agresiones al momento del levantamiento, fuerza y todas las circunstancias que escuchamos a lo largo de la declaración del señor Arzola al respecto, y por lo tanto su señoría tiene el mérito suficiente para dar por acreditada esta circunstancia atenuante. Respecto de la falsificación reiterada de instrumento público, vuestra señoría, cabe destacar en este caso que con respecto a la boleta de citación que se cursa a Esteban Godoy Urquiza, una deponente indicó que la realizó ella, otra deponente indicó que mi representado revisó esa boleta de citación y mi representado indicó que la firmó.
Por lo tanto, vuestra señoría, él con el reconocimiento que realiza de la firma de esta boleta de citación y de que él ha revisado este documento y lo encontró conforme y por lo tanto firma ese talonario que está llenado por otras personas integrantes del dispositivo ECO 21, estima la defensa que ha dado una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, toda vez que reconociendo su rúbrica, reconoce la facción del documento, toda vez que éste termina con la rúbrica, la indicación de su nombre y el código de funcionario. Si no tuviera estos elementos en la boleta de citación, este hecho no podría haber sido calificado como una falsificación de instrumento público, toda vez que le faltaría un elemento para constituirse como una boleta de citación, y ese aporte, vuestra señoría, lo hace mi representado y reconoce en todo momento haber hecho la boleta de citación. Lo mismo ocurre con el parte policial, su señoría también reconoce haber hecho el parte policial, haber dejado las constancias, haber sido el responsable del turno y haber registrado los eventos que ocurrieron a través del parte policial, sin perjuicio de que vuestra señoría estime que su contenido es falso, pero lo claro está que el imputado no niega haberlo hecho, sino que reconoce haberlo hecho y reconoce haberlo hecho en los términos en que vuestra señoría conoció del mismo y le sirvió para arrebar al veredicto condenatorio, razón por la cual son hechos que se informan en gran parte y se ratifican por la declaración de mi representado como elemento de convicción. Bien, entiende entonces así la defensa que existen estas dos circunstancias modificatorias de responsabilidad que conforme al artículo 68, que es el marco punitivo respecto de las penas, deben tener un mérito suficiente. Así las cosas, su señoría, conforme a lo previene el artículo 68 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150A en su texto antiguo, la defensa va a solicitar la imposición de la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales y demás pertinentes respecto al caso. Respecto del ilícito del artículo 150, letra A, en grado de reiterado, respecto de los hechos 2 y 3, la defensa va a solicitar que se imponga la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, solicitando la rebaja en 2 grados de la pena, en este caso, su señoría, toda vez que la relevancia de la cooperación del imputado no solamente lo fue situándose en el lugar de los hechos y de acuerdo a la conducta que desplegó, sino que sí indicando que estaba otro acusado que está acá presente, que resultó condenado y que contribuyó como elemento de convicción el señalamiento que hizo mi representado de la presencia del mismo, razón por la cual la entidad de la circunstancia modificatoria, en este caso en especial, estima la defensa que debe ser ponderada con un mérito mayor y que es el que corresponde para solicitar la rebaja en 2 grados como se ha hecho, y se solicita entonces la pena de 3 años y 1 día por el ilícito del artículo 150A, me refiero a la relación de los hechos que se ha efectuado por el tribunal respecto de los hechos 2 y 3. Con respecto a la falsificación de instrumento público, su señoría, voy a solicitar la pena de 541 días, 541 días de presidio menor en su grado medio, con el mismo argumento de la poderosa colaboración que ha prestado el imputado respecto del artículo 11, número 9, reconociendo íntegramente haber hecho la relación del parte policial y las constancias que en ellos se contienen, reconociendo íntegramente haber firmado la boleta de citación. Por lo tanto, vuestra señoría, esta ya no es ni siquiera una distorsión de la información que se ofrece al tribunal como elemento de convicción, sino que se reconoce plenamente que la información incorporada ocurrió y se registró por el agente para materializar la resolución del querer delictivo en la manera en que se valoró por el tribunal y en la manera en que se hallazgó de los medios de prueba. Luego, vuestra señoría, vamos a hablar de la forma de cumplimiento de estas penas.
La pena de 541 días que se solicita respecto del ilícito del artículo 150, letra A, como hecho número 1, y la pena del ilícito reiterado de falsificación de instrumento público del hecho número 4, de la acusación. Vamos a solicitar la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en los términos del artículo 17 de la ley 18.216. Para eso vamos a ilustrar al Tribunal de las Condiciones Personales del Penado y nos vamos a enfocar, vuestra señoría también, y hacer presente al Tribunal que la modificación del artículo 1 de la ley 18.216 en relación con el artículo 150, letra A, respecto de estos hechos, fue introducida en el mes de noviembre. Discúlpeme para no errar en la norma que estoy invocando. En el mes de noviembre del año 2016, razón por la cual el imputado es acreedor de pena sustitutiva, toda vez que el estatuto vigente de la pena sustitutiva a la fecha de comisión de los hechos no había sido modificado por cuerpo normativo alguno, procediendo entonces la pena sustitutiva en nuestro concepto respecto de los 3 hechos. Aunadas las solicitudes de penas, estas no exceden de 5 años, razón por la cual es posible llegar a la solicitud que se está realizando por la defensa. Como le dije, para ilustrar de las circunstancias personales del penado, vamos a incorporar informe pericial psicológico respecto del imputado y social, que contiene también el aborde de esas circunstancias como lo requiere el artículo 17, vuestra señoría, y lo incorporo mediante lectura resumida o completo. Solamente las conclusiones, Ya. porque el documento entra completo después. Su señoría, este documento es un informe de peritaje psicológico hecho a mi cliente don Francisco Javier Arzola Ruiz por la perito Sibila Paz Silva Toledo, y concluye lo siguiente: que el imputado no tiene antecedentes criminológicos y legales con un comportamiento y conducta anterior intachable, al igual que todo su grupo familiar, acusado por el supuesto delito de apremios ilegítimos y tormentos y otros en el contexto de su quehacer laboral como funcionario de Carabineros de Chile, suboficial de la 21 Comisaría de Estación Central. Presenta un adecuado proceso de socialización en términos de lo esperado en su proceso vital y etapas de vida del ciclo vital, con una red familiar y social de apoyo, de referencia afectiva, contención y capacidad crítica. Se aprecia un buen soporte socioemocional para que el informado continúe con sus actividades, responsabilidades y compromisos familiares. El peritado tiene conciencia de la gravedad de la imputación, no comprendiendo la renuncia realizada, toda vez que considera que su quehacer funcionario siempre se ha ceñido a las normas y procedimientos legales y entregados por la institución, sintiéndose afectado emocionalmente en tanto que su sentido de responsabilidad y respeto a su trabajo y su institución y su condición actual se encontraría privado de libertad dentro de un sumario y tratado como un infractor. Con un proceso de reflexión significativo en torno al delito imputado y las posibles causas de la acusación en su contra, se puede afectar la racionalización de esas conductas que hace el imputado, teniéndolas siempre en consideración como conductas que son graves. Respecto de los aspectos de su personalidad, no tiene de conformidad al DCM4 algún trastorno que comprometa su responsabilidad penal en modo ni positivo ni negativo, su señoría. Me refiero, no hay ninguna imputabilidad disminuida, ni ninguna patología, mejor dicho, ni ningún trastorno de personalidad que pueda reportarse al tribunal como un elemento de juicio para ponderar las circunstancias de conceder o no pena sustitutiva. Por último, existen ausencias de indicadores de refractariedad laboral. El imputado, además de no cometer otros delitos, se mantuvo en la institución por un periodo de 31 años. Al recobrar su libertad,
Sigue trabajando destinado a otras funciones en otra unidad policial y ahora encontrándose en retiro, aún así se encuentra trabajando de manera activa, razón por la cual entiende la defensa que son circunstancias a ponderar respecto de que el tribunal haga una prognosis y determinar si la concesión de la pena sustitutiva lo va a disuadir de seguir delinquiendo, y atendida la edad del señor Arzola, entiende esta defensora que esa condición objetiva se va a cumplir. Como condiciones del artículo 17 ter, le propone la defensa al tribunal las de las letras A y B. Con relación a la letra A, la prohibición de acercarse a el sector de la Plaza Argentina donde están los comerciantes ambulantes supuestamente afectados por estos ilícitos, y como la letra B, su señoría, la prohibición ya personal de acercarse a cada una de las personas que vuestra señoría en su sentencia, en su veredicto de hoy, ha calificado como víctimas, que considera la defensa que son condiciones que son acordes a la mecánica que se ha desplegado respecto de la resolución del querer delictivo imputado a mi representado. Además, su señoría, vamos a solicitar que le sirva como abono el tiempo que estuvo privado de libertad en razón de esta causa ininterrumpidamente desde la fecha de su control de detención. Como yo no fui la defensora titular, vuestra señoría, desde que el imputado cayó detenido, sírvase disponer, se certifique la circunstancia de su privación de libertad por el Tribunal de Garantía, con la finalidad de que ella sea reconocida como abono a la forma de cumplimiento que el tribunal determine. También voy a solicitar, vuestra señoría, no me voy a oponer a las penas accesorias, no me voy a oponer al comiso, y voy a solicitar se le exima del pago de las costas, teniendo presente, a la luz del artículo 57, que el imputado no ha resultado totalmente vencido, toda vez que, y por lo tanto ha tenido motivo plausible para litigar, toda vez que ha resultado absuelto de los ilícitos de amenazas, de los 3 ilícitos de amenazas que se imputaron en su contra y del ilícito de detención ilegal. Por lo tanto, entiende la defensa que ha tenido motivo plausible para litigar y en ese caso procede la exención de condena en costas. Además, a considerar, vuestra señoría, que la concesión de una pena sustitutiva o un beneficio intracarcelario contempla respecto del penado la circunstancia que haya resarcido o no las costas de la causa. Por lo tanto, con la finalidad de propender a la reinserción es que también se hace esta solicitud. Eso es, su señoría. Gracias. La defensa del acusado Muñoz. Muchas gracias. Su señoría, esta defensa va a solicitar en primer lugar que se le acoja la atenuante establecida a mi representado en el artículo 11, número 6, y solicito, su señoría, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 bis del Código Penal, que dicha atenuante se tenga como muy calificada, y para este efecto voy a acompañar la hoja de vida de mi representado como carabinero de Chile. Esta hoja está firmada, es de fecha 1 de agosto del año 2019, firmada por don Francisco Rebolledo Núñez, mayor de carabinero y comisario, y su señoría, en la parte medular me voy a permitir leer cuando señala sanciones y afirme: el 31 de julio del 2013, carabinero, felicitaciones, demostró alto grado de profesionalismo de servicio en el tercer turno. El día 24 de junio del 2013 recuperó un vehículo encargado por robo. El 4 de febrero del año 2015, cabo segundo, demostrar alto grado de profesionalismo por procedimiento gestado el día 22 de enero del año 2015, detuvieron 13 individuos que cometieron un ilícito. El 10 de enero del año 2017, destacada participación en detención de imputados. El día 16 de diciembre del 2016, por delitos de robo con violencia, recuperación de dinero y especies, demostrando su profesionalismo. El 20 de marzo del año 2017, demuestra algo de alto grado de profesionalismo el día 18 de enero del 2017 en servicio segundo turno, motorizado procedimiento policial con detenido por cohecho. Y por último, respecto a las felicitaciones, el 15 de mayo del 2019, cabo primero, alto grado de profesionalismo del servicio del tercer turno. El 21 de marzo del 2019, efectuada detención de 3 individuos por robo con intimidación bajo modalidad de portonazo. Por otra parte, también, su señoría, dentro de este mismo documento están las licencias médicas en línea de mi representado,
y cuenta con respecto a los actos de servicio el 19 de octubre del 2016, cuenta con 7 días por accidente en acto de servicio, el 25 de octubre del 2016, 10 días por accidente en acto de servicio, 26 de octubre del 2016, 1 día por accidente del acto de servicio, el 7 de noviembre del 2016, 12 días por accidente en acto de servicio, 29 de marzo del 2017, 7 días en accidente del acto de servicio, el 4 de abril del 2017, 28 días por accidente de acto de servicio y por último el 15 de abril del 2019, 28 días en accidente de acto de servicio. La estadística de calificaciones, lista 1 2 veces y en lista 2 6 veces. Estadística, sanciones y felicitaciones. Por amonestación 3 oportunidades, felicitaciones 5 y represión 1. Todo este documento es firmado por el señor Francisco Rebolledo Núñez. ¿Por qué solicito que se tenga como muy calificada, señoría? En atención a cierta jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, no es una persona normal que solo goza de irreprochable conducta anterior, de acuerdo a lo que acabo de reseñar, ha prestado un amplio apoyo a la ciudadanía. Si bien es cierto, ha cometido un error en esta, de acuerdo a lo que estima su señoría, de acuerdo a las imputaciones que se le ha entablado por el Ministerio Público y los demás querellantes y ha sido condenado. Mi representado hacia atrás ha mostrado una destacada participación y un apoyo a la comunidad en su conjunto. Por otro lado, su señoría, esta defensa, entendiendo que se aplicara el artículo 68 bis del Código Penal respecto a mi representado, voy a solicitar que se rebaje la pena establecida al mínimo en 1 grado, se fije la pena de mi representado en la pena de 3 años de 1 día de presidio menor en su grado máximo, y se le aplique respecto al modo de cumplimiento de dicha condena, se aplique lo establecido en el artículo 15 y siguiente, esto es la libertad vigilada intensiva de mi representado. Para este efecto, su señoría, si usted me lo permite, solo en su parte conclusiva, me gustaría leer un informe presentencial elaborado por el psicólogo Diego Rafael Aravena Pimentel, RUT 16-201-248-7. En cuanto a los antecedentes generales, se le realiza una evaluación psicológica, un diagnóstico psicológico en agosto del año 2019, las técnicas utilizadas del relato bibliográfico, entrevista psicológica, observación y los instrumentos utilizados, test proyectivo de Rorschach, test proyectivo de Lucher. ¿Puedo sugerir solo en la parte conclusiva? Sí, adelante, solamente la conclusión. Ya. De acuerdo con la información obtenida en la entrevista clínica y los datos arrojados por las pruebas psicológicas proyectivas aplicadas en la oficina particular del profesional que emite el presente informe, se determina lo siguiente. El imputado Rodrigo Alberto Muñoz Cid ha participado de un proceso de evaluación psicológica y se encuentra consciente de lo significativo de dicho proceso. En síntesis, el imputado exige las herramientas apropiadas para adecuarse apropiadamente al medio libre, ajustándose a normas y reglas relativas al acuerdo normativo que rige lo social. Intelectualmente exhibe un nivel medio con clara tendencia a un estilo concreto de pensamiento, lo que le permite realizar análisis prácticos asertivos. Sin embargo, merma su capacidad para emitir juicios generales de mayor elaboración, requiriendo respaldo, aunque no afecta a un nivel cotidiano. Ostenta un control cognitivo e índice de realidad que le permiten argumentar capacidad adaptativa. En el ámbito emocional se observan rasgos de angustia y ansiedad que se potencian por la situación legal que actualmente experimenta. No obstante, logra controlar sus impulsos en situaciones de moderada presión, manteniendo un comportamiento en el presente cauto y ajustado. Por último, en el plano interpersonal exhibe un adecuado nivel de empatía, asimismo su red de apoyo le permiten un soporte emocional. Por tanto, se observa un individuo que proyecta un comportamiento ajustado a pautas sociales, exhibiendo capacidad apropiada de adaptación. Firma don Diego Aravena Pimentel, psicólogo. Así las cosas, y en resumen, su señoría, esta defensa solicita para la condena que se ha impuesto a mi representado la pena de 3 años y 1 día y la forma de cumplimiento lo establecido en el artículo 15 siguiente de la ley 18.216, libertad vigilada intensiva. Gracias. Su señoría, quisiera agregar algo muy brevemente, ¿puede ser? Brevemente, ¿ya? Su señoría, respecto de la pena sustitutiva que se ha solicitado, adelantándome a alguna alegación que se pueda hacer por los contradictores por la modificación de la norma de la ley 18.216, como indicamos, fue introducida
Esta por la ley 20.968, publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre del año 2016, intercalando a continuación de la expresión 142, las expresiones 150A y 150B, quiere aclarar la defensa que estima, como lo ha indicado el tribunal en su veredicto, que esto es un patrón conductual. Si el tribunal lo ha estimado como un patrón conductual, como un patrón que ha seguido la persona, entonces este patrón conductual comienza, vuestra señoría, con la ocurrencia y el acaecimiento del primer hecho que no se ve alcanzado por esta norma. Ese es el principio de ejecución de este patrón conductual y es por eso que estima esta defensora que es procedente la pena sustitutiva solicitada en los términos que se ha indicado precedentemente. Eso. Gracias. Traslado al Ministerio Público de las peticiones de las defensas. El Ministerio Público solicita que ambas peticiones, o sea, de las dos defensas, sean rechazadas. En primer término, respecto a la defensa de Arzola, mencionando por la señora defensora de que lo beneficiaría además la atenuante responsabilidad artículo 11, número 9 del Código Penal, esto es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, evidentemente el Ministerio Público está en absoluto desacuerdo. La sola circunstancia de que el acusado haya renunciado a su derecho a guardar silencio y se haya sentado en estrado a declarar al tribunal su versión de los hechos, la cual difiere sustancialmente a los hechos que fueron acreditados por este tribunal y que fuimos conocidos por el veredicto que ustedes acaban de dar a conocer en la audiencia del día de hoy, evidentemente no puede ser considerada como una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. La sola circunstancia de haberse situado el día y la hora en el lugar donde estos hechos ocurrieron no puede considerarse como una colaboración sustancial cuando estos elementos no solamente fueron acreditados por las declaraciones de las víctimas, sino por todos los otros elementos de corroboración que el tribunal latamente ha expuesto en su propio veredicto condenatorio, y en tal sentido el Ministerio Público entiende que esta atenuante no concurre. Y para eso solamente voy a mencionar una jurisprudencia de este mismo tribunal oral, cuarto tribunal oral en lo penal, en la causa RIT número 267 del año 2018, dictada en diciembre del 2018, y voy a leer mínimamente solamente un párrafo que señala que no concurre el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal sustentada por la defensa, toda vez que lejos de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, el encartado dio una versión antojadiza de los mismos, la que fue rechazada por el tribunal, no bastando el mero hecho de situarse en el sitio del suceso, si no se aporta nada relevante para el esclarecimiento del hecho punible, ni se reconoce la participación culpable, puesto que la norma además requiere que la colaboración sea sustancial, lo que en ningún caso sucedió en la especie. El Ministerio Público entiende que en este caso en particular también se dan los mismos elementos señalados con esta jurisprudencia de este mismo tribunal. En virtud de lo anterior, entonces, reiteramos en forma absoluta la solicitud de condena en las condenas señaladas previamente por el Ministerio Público, que implica necesariamente un cumplimiento efectivo de la pena, no obstante, además de que evidentemente tampoco ocurriría a juicio de esta fiscal ninguna medida alternativa de cumplimiento a la privación de libertad. Respecto a las solicitudes señaladas por la defensa del imputado Rodrigo Muñoz Cid, el Ministerio Público entiende que la sola exhibición de una hoja de vida podría dar cuenta de que esta irreprochable conducta anterior, que es objetiva por los mismos antecedentes que el mismo Ministerio Público ha aportado, pudiera considerarse como una atenuante muy calificada. Misma hoja de vida que el Ministerio Público introdujo con otra finalidad para acreditar el carácter de funcionario público del acusado Muñoz Cid, y donde incluso leímos parte de las felicitaciones, pero también leímos las amonestaciones. Su señoría, eso no puede ser considerado como una irreprochable conducta anterior muy calificada. El Ministerio Público, entonces, en tal sentido, también reitera la solicitud de condena que implica un cumplimiento efectivo respecto del condenado Muñoz Cid, como lo señalé previamente. Bien, Consejo de Defensa del Estado. Su señoría, en realidad, perdón. El Consejo se allana también a lo señalado por el Ministerio Público. Entiende que respecto del señor Arzola, la circunstancia del número 9 del artículo 11 no se configura. Aquí no ha habido una colaboración sustancial en los términos que establece este artículo. El encausado, en realidad, lo que señala en sus declaraciones son hechos
que no se condicen con los hechos que formaron parte de la acusación. Él trata de exculparse realmente de las acusaciones que se formularon en su contra, y mal podría entenderse que había una colaboración sustancial de su parte, y por lo tanto mal podría también entenderse que se podría rebajar la pena en los términos que ha señalado la defensa del señor Arzola. Y respecto del señor Muñoz, su señoría, nosotros también entendemos que la hoja de vida que da cuenta de una serie de situaciones que ocurrieron durante el desempeño de sus funciones como carabinero, y en que ha sido felicitado, no son suficientes como para entender que esta atenuante del 11 número 6 pueda ser considerada como muy calificada, porque mal que mal lo que señala la hoja de vida da cuenta de las funciones que él como carabinero debe desempeñar dentro de la carrera funcionaria que él tiene. Y por lo tanto, en definitiva, se solicita que se apliquen las penas ya antes señaladas y que no se otorgue ningún beneficio, y los acusados o condenados deberían cumplir efectivamente las condenas. Gracias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, su señoría. Este instituto se va a adherir a lo solicitado por el Ministerio Público. En los mismos términos, nada más queremos precisar o hacernos cargos de alguna de las referencias que ha señalado la defensa del señor Arzola, en torno, por ejemplo, al primer hecho, donde señala de que se tendría que tener por muy calificada la causal, el atenuante, porque él habría reconocido una agresión común con el señor Romero. Su señoría, esto no es efectivo, de hecho forma parte precisamente de uno de los delitos por los que ha sido condenado. Ha sido condenado por falsificar un instrumento, precisamente refiriendo dicha riña, y por lo pronto esto es el fundamento de la falsificación ideológica por la que el tribunal se ha pronunciado. En torno a lo señalado, en torno a la supuesta colaboración sustancial, en torno a los hechos donde se vincula o donde es víctima, la señora Cristina, don Giovanni y el señor Godoy, como muy bien ha señalado el Ministerio Público, esto no es parte, no es una cooperación sustancial. El tribunal ha podido adquirir convicción y corroboración, con causa en otros medios de pruebas que han sido latamente ya señalado en esta audiencia y durante todo este juicio. Respecto a lo referido por el señor Muñoz Cid, por la defensa del señor Muñoz Cid, nada más precisar, su señoría, que aquí no estamos frente a un error, como ha señalado el estimado colega, estamos frente a una condena por un delito. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Y por último, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Muy breve, el hecho de que el señor Arzola haya estado en el lugar de los hechos fue acreditado a través de la prueba documental y testimonial. La colaboración debe ser sustancial. A nuestro modo de ver, eso significa que debe ser importante, esencial, nutritiva, es decir, no accidental. Y esa declaración del señor Arzola no aportó nada nuevo o complementario a la demás prueba, y desde ese punto de vista no vemos cuál sería la razón para calificarla de sustancial y no puramente accidental. Desde ese punto de vista no se configuraría a nuestro modo de ver esa circunstancia. Bien, nada más. Ponemos término entonces Su señoría, audiencia. no, hay una petición del Ministerio Público. Un momento. Perdón. Entonces, los demás argumentos, como se indicó en el veredicto, van a ser latamente expuestos en la sentencia definitiva, que reitero, va a ser comunicada a los intervinientes el próximo sábado 14 de septiembre a las 13 horas, sin perjuicio de que ese día o hora pueda ser modificado, lo cual será oportunamente informado a los demás intervinientes. Con lo bravo, entonces ponemos término a esta audiencia de lectura del veredicto. Su señoría, el Ministerio Público quiere realizar la siguiente petición, existiendo un nuevo antecedente de bastante peso, que es este veredicto condenatorio respecto a ambos acusados, considerando además los delitos por los cuales este veredicto los ha condenado, considerando la entidad de la pena de los mismos. El Ministerio Público va a solicitar que respecto a ambos se decrete la medida cautelar de prisión preventiva, entendiendo que efectivamente ante esta entidad de penas asociadas existe un evidente peligro de fuga, considerando además los mismos elementos que el legislador ha considerado para entender que la libertad de ambos imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. En primer término, evidentemente, la gravedad de los delitos por los cuales han sido condenados, la naturaleza jurídica de los mismos y la penalidad asociada que implica necesariamente un cumplimiento efectivo por tratarse de penas de crimen, y en virtud entonces de esto es que solicitamos se decrete la medida cautelar de prisión preventiva, entendiendo que la causa aún se encuentra vigente y todavía falta que conozcamos la sentencia definitiva y que la misma se encuentre condenatoria. Es decir, reitero, se pide por dos causales, por peligro para la seguridad de la sociedad y además por peligro de fuga. El Consejo de Defensa del Estado.
señoría, esta parte también va a adherir a lo señalado por el Ministerio Público y también entiende que se dan los requisitos del peligro de fuga, atendidas las penas que están siendo solicitadas por el Ministerio Público, por el Consejo, y por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, toda vez que estamos ante delitos de mucha gravedad y de respecto de varias víctimas, y eso amerita lo solicitado por el Ministerio Público. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su señoría, en los mismos términos, no sé si inmediatamente fundamento en torno a la forma de cumplimiento de esta prisión preventiva o lo dejamos para después que el tribunal resuelva. Toda vez que lo que queremos solicitar es que esto se cumpla en una cárcel común, no en un recinto militar, toda vez que no sean los presupuestos establecidos en el Código de Justicia Militar, artículo 242 y artículo 243, toda vez que no estamos frente a un delito de naturaleza militar y las penas no son... las penas a las que se expone, por lo pronto, son superiores a las de un año. Y además, el señor Arzola, a lo menos, no está en servicio activo. Entonces, perdón, ya no es funcionario de Carabineros. Desde esa perspectiva, pedimos la prisión preventiva por las mismas causales que han sido expuestas, pero además solicitamos que esta se ejecute o se realice derechamente en un recinto penitenciario común. La corporación. Adherimos a los mismos términos a lo solicitado por el Ministerio Público. Bien, traslado a la defensa del acusado Arzola. Su señoría, la defensa se va a oponer a la solicitud hecha por el Ministerio Público y por los demás querellantes por las siguientes razones. En primer término, mencionar que mi representado es un peligro para la seguridad de la sociedad. La hipótesis de peligro, vuestra señoría, está recogida en los ilícitos por los cuales el tribunal ha sancionado y va a estar recogida de acuerdo a la penalidad que el tribunal les imponga por lo mismo. Pero lo más importante, su señoría, es que don Francisco Javier Arzola Ruiz, desde que recobró su libertad el año 2016 a la fecha de hoy, año 2019, o sea, estamos hablando de casi 3 años después, no se ha visto vinculado a ningún hecho de naturaleza similar al mismo, pudiendo haber ello acaecido toda vez que recordemos que estuvo en servicio activo por un tiempo posterior a la fecha en que recobró su libertad y estuvo trasladado y se desempeñó funciones en otra unidad policial, no teniendo ningún reclamo ni estar vinculado a hechos de la naturaleza de las cuales se ha pronunciado un veredicto condenatorio en esta audiencia. Peligro de fuga, su señoría. El imputado se presentó hoy a la audiencia del veredicto del tribunal, conociendo todas las penas respecto de las cuales él se enfrentaba, absolutamente todas las penas, sabiéndola y estando sin medida cautelar alguna que le impidiese darse la fuga. El imputado se presenta a la audiencia de su veredicto, ha estado presente en todos los actos del procedimiento, no ha faltado a ningún acto del procedimiento, prestó declaración, vuestra señoría, durante la investigación, prestó declaración en una fiscalía administrativa, ha estado siempre en sujeción a los actos del procedimiento y se presentó a todas las audiencias que se han realizado y lo más importante, a la audiencia de hoy, que es la audiencia donde se da el veredicto. Por lo tanto, vuestra señoría estima esta defensora que no encontrándose la sentencia de vuestro tribunal ejecutoriada, existiendo medios de impugnación respecto de la misma, los cuales, por cierto, se tendrán que evaluar al momento de conocer el texto de la sentencia. Yo no quiero faltar el respeto al tribunal y decir que ya la sentencia va a tener algún vicio que nos habilite para reclamar, pero lo claro está que jurídicamente las resoluciones judiciales producen sus efectos una vez ejecutoriada y esto no ocurre y tenemos el legítimo derecho de que luego de examinada la sentencia poder someterla a la consideración de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema en su caso, según la causal que se invoque, para que esta sentencia sea impugnada. Por lo tanto, estima la defensa que no se reúnen los presupuestos para decretar la prisión preventiva de nuestro representado, atendía el comportamiento que él ha tenido durante todo el episodio, fase, me refiero, de investigación, de conocimiento y juzgamiento, y que no existe ningún peligro de fuga, vuestra señoría, sino el señor Arzola no estaría sentado acá al lado de la defensa el día donde ha sido condenado por prácticamente la totalidad de los hechos de la acusación
y habiéndosele advertido por la defensa las penas y conociendo él la severidad de las penas y conociendo él que las penas que se solicitaban originalmente por el Ministerio Público, cuyas pretensiones no fueron acogidas, pero sí la parte del Consejo de Defensa del Estado, podrían implicarle un cumplimiento de carácter efectivo. Por lo tanto, entiende la defensa que no es un imputado renuente al actuar, que no está en peligro la ejecución de ninguna sentencia. Hemos hecho solicitudes respecto de cumplimientos de pena con penas sustitutivas. También existe la institución del artículo 33 de la ley 18.216 en el evento que el tribunal no accediera a las solicitudes de la defensa. Hay un abono de privación de libertad que lo llevaría a la hipótesis del artículo 33, no en un tiempo muy superior, razón por la cual estima la defensa que no debe acogerse la solicitud. En relación a lo que señala el colega de los derechos humanos de que tiene que ser cumplida esta prisión preventiva en un recinto común, hay que hacer presente, vuestra señoría, en el caso de que el tribunal decretara esa medida cautelar, que, insisto, no es justa con la actitud de mi representado durante el proceso, esta debe cumplirse en un recinto especial. No es efectivo que mi representado no sea funcionario de Carabineros. Eso no es efectivo. El señor, su oficial Arzola, su oficial mayor Arzola, es un funcionario de Carabineros en retiro. Él no lo ha perdido la calidad de funcionario de Carabineros. Lo mismo ocurre con distintos personeros uniformados que han sido juzgados como que están en retiro y que no han ido a cárceles normales, y atendía además la naturaleza de las condenas y lo que se siente implicada claramente va a influir en la integridad física e incluso poner en riesgo la vida de nuestro representado. Lo importante acá no importa cuál es el código de juzgamiento, cuál es el código punitivo ni el cuerpo punitivo de sanción. Lo que importa es la calidad que tenía el funcionario al momento de la supuesta perpetración de estos hechos, y es la de un funcionario público. Y eso es lo que manda para determinar el recinto policial. Por lo tanto, si vuestra señoría disintiera del criterio de la defensa, realmente de manera vigorosa y contumaz sostengo que no puede decretarse. Si fuera así, tiene que ser en un recinto policial, siendo en este caso por la investidura que tiene mi representado, la subcomisaría de Carabineros Pudahuel Norte, que se encuentra en la comuna donde su mismo nombre lo indica. Como medidas cautelares, vuestra señoría, en el evento de que estime que deben resguardarse los actos del procedimiento, la defensa considera que con un arresto domiciliario nocturno, una firma semanal y el arraigo nacional se aseguran eficazmente una eventual ejecución de condena si esta quedara ejecutoriada. Más aún, vuestra señoría, que el imputado tiene que encontrarse vinculado a la sociedad, no puede desaparecer porque tiene una enfermedad que ya dimos a conocer. Se esclareció ese punto por el Hospital de Carabineros. Por lo tanto necesita atenciones médicas, así que no es un imputado que se vaya a dar a la fuga del lugar y no se vaya a presentar a los actos del procedimiento. Es la actitud que ha tenido siempre, es de venir, de dar la cara, de prestar declaración. Por lo tanto, me parece que no sería de justicia dejarlo en prisión preventiva mientras se examina esta sentencia y se determina o no si es procedente un recurso de nulidad, y si ese recurso de nulidad prospera en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago o en la Excelentísima Corte Suprema, según sea el caso. Eso es. Gracias. Traslado a la defensa del acusado Muñoz. Esta defensa va a solicitar el rechazo de la solicitud que han planteado los querellantes y el Ministerio Público. Entiendo que el fin de la prisión preventiva no es una condena anticipada. Entiendo que esta condena no se encuentra en lo absoluto ejecutoriada, y por otro lado tampoco se han vertido en los argumentos que ha planteado su señoría a través de tan solo un veredicto. Entendiendo eso, es absolutamente atentatorio contra los derechos de mi representado el hecho de que
un veredicto que no ha planteado la argumentación jurídica respecto a las condenas que se han planteado, sirva de base o fundamento respecto a una prisión preventiva. Por otro lado, tampoco existe peligro de fuga. Mi representado es funcionario de Carabineros, actualmente no se encuentra en retiro, está activo, su señoría, y ha asistido absolutamente a todos los actos del procedimiento, y por otro lado está sujeto a una medida cautelar de mucha menor entidad, y así todo ha permanecido atento a los actos de este procedimiento. No se ha acercado a las víctimas, y por otro lado también, su señoría, respecto a la forma eventual de cumplimiento de una posibilidad de prisión preventiva, voy a solicitar que, sobre todo siendo funcionario de Carabineros, y sobre todo la seguridad en este caso de mi representado, sea cumplido en un penal, en una comisaría tal cual lo reseña la ley orgánica respectiva. Gracias. Vamos entonces a resolver. ¿Cuánto? Haremos un receso de 15 minutos. Ya, su señoría.